A ver, vamos encendiendo las camaritas, chicos. Enciendan sus camaritas para poder empezar. A ver, muy bien, Valentino. A ver, ¿dónde estamos? Rosa, Alison, Luis Ángel, Sandro, Eduarda, Paola, Cindy, Marta. A ver, van encendiendo las camaritas. Buenos días, Yumei. Buenos días, Rosa. Listo, entonces, chicos, vamos a empezar con lo que viene a ser el tema del día de hoy. Y viene a ser el aparato reproductor humano. Vamos a empezar, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué cosa es la reproducción, no? Vamos a ver que la reproducción viene a ser un proceso, pues, en el que va a haber, básicamente, ¿qué cosa? Va a haber o va a permitir, mejor dicho, ¿qué cosa? Va a permitir la continuidad de la especie, ¿verdad? Va a permitir la generación de nuevos individuos, ¿no? A partir, pues, ¿no? De células sexuales, ¿no? En este caso, el gameto femenino que interviene vendría a ser el óvulo, ¿no? Y el gameto masculino sería el espermatozoide. Ambos, acuérdense, se fusionan a través del proceso de fecundación y se va a dar origen a un cigoto, ¿no? Este cigoto es el que va a desarrollarse, ¿no? Va a pasar por una serie de periodos hasta, ¿no? Llegar a la fase de feto, el cual posteriormente va a ser expulsado durante el trabajo de parto, ¿verdad? Esto de acá ya lo hemos estudiado en las últimas semanas del bimestre anterior, ¿no? Todo lo que venía a ser el periodo del desarrollo prenatal, ¿no? Es decir, desde el momento en que se formó, desde el momento de la fecundación, cómo fue formándose ese cigoto, cómo fue desarrollándose, formó una mórula, ¿no? Una blástula, una gástrula, ¿no? Hasta que llegó a ser embrión, ese embrión fue desarrollándose, ¿no? Se transformó en un feto y ese feto posteriormente, ¿no? Él fue expulsado a través del canal de parto. Bien, entonces la finalidad de la reproducción vendría a ser entonces, ¿qué cosa? La perpetuación de la especie, ¿verdad? La continuidad de la especie humana. Ahora, vamos a ir primero avanzando con lo que viene a ser el aparato reproductor masculino y vamos a terminar hablando acerca del aparato reproductor femenino. Bien, en el caso del aparato reproductor masculino vamos a ver que es un conjunto de órganos, ¿no? Que tiene como finalidad permitir pues precisamente esta reproducción humana. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre con el aparato reproductor masculino? Este se encarga de formar o de producir ¿qué cosa? Acuérdense que el aparato reproductor masculino es el que va a producir, ¿no? Estos gametos masculinos, estas células sexuales masculinas que reciben el nombre de espermatozoides. Aparte, además de producir la célula sexual masculina, también va a producir una hormona, esa hormona que es la encargada, es la responsable de darle a ustedes los varones, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios, que ya los vamos a mencionar más adelante, ¿no? Esa hormona, ¿quién es? Esa hormona es la testosterona. Entonces, el aparato reproductor masculino va a producir, hay que recordar estos dos puntos que son los que este aparato va a producir. Bien, los espermatozoides, que son los gametos masculinos, y la hormona sexual masculina, que viene a ser la testosterona. ¿Dónde ocurre eso? Ya lo vamos a ir mencionando a continuación. Bien, vamos a ver cómo es que está clasificado, dividido este aparato reproductor masculino. Vamos a ver que encontramos órganos externos, ¿no? Y dentro de los órganos externos, ¿quiénes se encuentran? Se encuentran el pene y los testículos.
Órganos internos. ¿Quiénes forman parte de los órganos internos? Tenemos al epidídimo, a los conductos deferentes y a la uretra. Y finalmente las glándulas anexas, aquellas que van a contribuir y que van a apoyar a este aparato, vendrían a ser la próstata, la vesícula seminal y las glándulas de Cooper. Bien, ahora vamos a ir hablando acerca de cada una de ellas. No, en el caso de los órganos externos tenemos aquí, habíamos mencionado a dos. Teníamos a quiénes, teníamos al pene y teníamos a los testículos, ¿no? Ahora, en el caso del pene, hay que recordar que este viene a ser un órgano, el órgano es un órgano cilíndrico, como vemos en la imagen, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se localiza este pene? Vamos a ver que se localiza en la llamada sínfisis del pubis, ¿no es cierto? ¿Está por encima de qué? Está por encima de las bolsas escrotales que estamos viendo acá. Entonces, miren, se ubica, ¿no? En la sínfisis del pubis, por encima de las bolsas escrotales, ¿no? Tiene forma cilíndrica y recuerden que tiene varias porciones, ¿no? Tiene una zona llamada la zona de la raíz, ¿no? Luego tiene la zona del cuerpo y finalmente la zona del glande. ¿Para qué o qué funciones, qué cosa es lo que va a ocurrir con el pene? Acuérdense que en el interior alberga la uretra, por lo tanto, él va a servir como vía de salida para los espermatozoides y también sirve como vía de salida de la orina, ¿no? Tiene doble función en este caso. En el caso de los testículos, que son los siguientes órganos que se encuentran fuera, los órganos externos, vamos a ver que son dos, ¿no es cierto? Por eso hablamos de un par de órganos, ¿no? Ellos básicamente tienen la función de producir ¿qué cosa? En el testículo, acuérdense, es el lugar donde se van a producir los espermatozoides. También el testículo es el lugar donde se va a ocurrir ¿qué cosa? La formación de la hormona sexual masculina, la que les había mencionado hace un momento. A ver, Yumei, un momentito, vamos a ver. Ah, ya no estaba coordinación. Pensé que estaba coordinación. Ya vamos a ir aceptando a sus compañeros entonces. Listo. Ya, aceptamos a sus compañeros. Listo. Entonces seguimos. Bien, entonces estábamos hablando del testículo, ¿verdad? Entonces decíamos que ellos son los encargados de producir a los gametos masculinos, es decir, producen a los espermatozoides y también son los encargados de producir a la hormona sexual masculina, que en este caso vendría a ser la testosterona. Bien, vamos a ir a continuación viendo acerca de cada uno. Ahorita hemos mencionado de manera general, ¿verdad? Entonces, por acá nuevamente tenemos a los testículos, recuerden, ya habíamos mencionado que estos testículos, ¿no? Son un par de órganos básicamente glandulares, porque acuérdense que ellos van a producir ¿qué cosa? Producen a la célula sexual masculina y producen a la hormona testosterona, ¿no? ¿Dónde están ubicados? También ya los hemos mencionado, como vemos por acá, ellos se encuentran ubicados en una especie de bolsa, ¿no? Esa bolsa es un repliegue de piel, es un repliegue cutáneo y recibe el nombre de escroto. Entonces, esos testículos están alojados en las bolsas escrotales. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que tienen una forma de tipo ovoidea, ¿no? Tienen forma ovoidea y generalmente se dice que el testículo izquierdo, así como se ve acá en la imagen, está más descendido, un poquito más descendido que el testículo derecho. Ahora, en el caso de los testículos, hay que recordar que, por ejemplo, ellos durante la vida fetal, ¿no? Se van a encontrar al interior de nuestras paredes abdominales, ¿no? Está en la pared posterior de nuestro abdomen, estos de acá. Y se dice que hacia la semana 28, ¿no? Del desarrollo fetal, ellos empiezan a descender, de tal manera que a la semana 32 ellos ya están ubicados en sus bolsas escrotales. Pero ¿qué ocurre? En ciertas situaciones, ¿no? Generalmente esto se presenta en caso de repente de bebés prematuros, en que no se lleva de manera adecuada el descenso de estos testículos y se produce, ¿no? Esta patología llamada criptorquidia, ¿no? Esta criptorquidia se da cuando estos testículos no han descendido,
¿no? No han descendido las bolsas escrotales. A veces es unilateral, es decir, solamente uno es el que no desciende, pero en algunas ocasiones son los dos testículos los que no descienden. Entonces se habla de una criptorquidia de tipo bilateral, ¿no? Pero en todo caso hay que recordar esto, ¿no? Que la criptorquidia se ocurre, ¿no? Cuando no hay un descenso, ¿no? De uno o de los dos testículos. ¿Bien? ¿Qué cosa genera el hecho de repente de que no desciendan estos testículos, ¿no? Una de las consecuencias más directas es el hecho de que de repente esta persona no pueda tener hijos, ¿no? Que sea infértil. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos están a una temperatura, cuando están dentro de nuestro detrás de la pared de nuestro abdomen, ¿no? Y la temperatura cuando llega acá, ¿no? Es aproximadamente 3 grados menos, ¿no? Y es el hecho de ese cambio nada más de temperatura genera, pues, ¿no? Puede generar lo que les mencioné. Bien, eso en cuanto a los testículos. Bien. Entonces recuerden bien, funciones principales de este órgano, de estos dos órganos, es la producción de los espermatozoides y la de la hormona masculina. Lugar donde se encuentran alojados, las bolsas escrotales, no se olviden. Ahora, si nosotros le hacemos un pequeño corte ¿no? transversal a uno de estos espermatozoides, de estos testículos, ¿qué cosas es los que vamos a ver al interior? Vamos a ver que al interior vamos a encontrar dos grandes zonas, la zona del estroma y la zona del parénquima, como vemos acá. En el caso del estroma, el estroma viene a ser básicamente la cubierta del testículo y está formada por esta túnica albuginia que vemos acá, ¿no? Esta zona blanquita que está por acá. Muy bien, esa túnica albuginia va a penetrar hacia la zona del parénquima y va a generar estos pequeños repliegues que van a dividir al testículo en lobulillos testiculares, perdón, ¿no? Ahora, entonces, esto es lo que genera esta túnica albuginia aquí, ¿no? Que se encuentra formando parte del estroma. Ahora, en la zona del parénquima, ¿qué vamos a encontrar? Precisamente a esos lobulillos testiculares. ¿Y por qué son importantes estos lobulillos testiculares? Va a ser importantes porque ellos van a albergar en su interior, ¿qué cosa? Ellos van a presentar a los túbulos seminíferos. Acuerden que esos túbulos seminíferos, ¿no? Son consideradas las unidades anatómicas y funcionales, ¿no? De los testículos. Entonces, por ahí también hay que recordar esto, porque por ahí podría ser pregunta de repente de la práctica que viene, ¿no? ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional de los testículos? Entonces lo estamos viendo acá. Son los túbulos seminíferos. ¿Dónde se encuentran esos túbulos seminíferos? En los lobulillos testiculares, ¿no? En la zona del parénquima del testículo. Bien, entonces habría que recordar también esto. Entonces, unidades anatómicas y funcionales vienen a ser estos túbulos seminíferos. Vamos avanzando. Bien, seguimos por acá. Miren nuevamente. Entonces, ¿por qué son importantes? Ya hemos dicho, ¿no? Ellos son las unidades anatómicas y funcionales de todo el testículo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esos túbulos seminíferos? Vamos a ver que ellos son los encargados, o ellos, mejor dicho, son el lugar en donde se va a llevar a cabo ¿qué cosa? Donde se lleva a cabo la famosa espermatogénesis que ya hemos estudiado, ¿no? Esa espermatogénesis en la que hablamos que a partir de una célula germinal principal, de una espermatogonia, ¿no? Se llevaron a cabo la formación finalmente de los espermatozoides. Ese proceso se lleva a cabo precisamente en esos túbulos seminíferos, ¿no? En esas unidades anatómicas y funcionales de los testículos, allí se lleva a cabo la espermatogénesis. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar dos tipos de células. ¿Cuáles serían? Las espermatogonias, que son las células germinales, las células madre que van a dar origen a los espermatozoides, y también vamos a encontrar a las células de Sertoli, ¿no? ¿Y por qué son importantes esas células de Sertoli? Porque son ellas las encargadas de nutrir y proteger a esas espermatogonias, ¿sí? A esas células germinales. Entonces hay que recordar también esto. Bien, lo que hemos visto hasta el momento en cuanto al testículo, hay que recordar. Entonces, lo primero, que son órganos, ¿qué cosa habíamos dicho? Son órganos ovoideos que están alojados, ¿dónde? En las bolsas escrotales, ¿verdad? Entonces, hemos dicho también que tienen una unidad anatómica y funcional. ¿Cómo se llama esa unidad anatómica y funcional de los testículos? A ver. Túbulos seminíferos.
túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Túbulos seminíferos. Y ahí hay que recordar también a estos túbulos seminíferos, porque en su interior vamos a encontrar, ¿qué cosa? Dos tipos de células. ¿Cuáles son? Nuevamente, la espermatogonia, que es la célula germinal, la célula madre que va a dar origen a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que son las que las nutren y protegen a esas espermatogonias. Bien, hay que recordar a estos dos tipos celulares. ¿Sí? Eso en cuanto a los espermatozoides. Perdón, a los testículos, ¿no? Luego, bueno, por acá es la ubicación, vamos a ver que, ¿no? En el interior vamos a encontrar la zona del intersticio, ¿no? Que se encuentra entre los túbulos seminíferos y son importantes, ¿por qué? Porque también en este intersticio que se encuentra, ¿no? En este lugar vamos a encontrar otro grupo de células importantes, las llamadas células de Leydig o intersticiales. ¿Por qué son importantes esas células de Leydig? Acuérdense que son ellas las que van a producir, ¿qué cosa? Van a producir a la testosterona, ¿sí? Esa hormona que es importante en ustedes porque va a permitir una serie de cambios cuando ustedes llegan a la pubertad, ¿no? Entonces, la testosterona es producida ¿por qué? Es producida por las células de Leydig. ¿Dónde se encuentran esas células de Leydig? En la zona del intersticio. ¿Qué es el intersticio? Es el espacio que hay, ¿no? Entre los túbulos seminíferos. Bien, entonces vamos a hay que considerar también a estas células, porque son las encargadas de producir a las hormonas sexuales masculinas, que viene a ser la testosterona, ¿sí? Estas células de Leydig se encargan de la producción de ellas. Bien, por acá tenemos, ¿no? El sistema, ¿no? Cómo es que se encuentra regulado todo este proceso, y vamos a ver que tenemos aquí a esta estructura encargada precisamente, ¿no? De la generación de estas hormonas. A ver. Ya, un ratito, a ver, vamos a retroceder. Ahí está. Me avisan si terminaron de tomarle captura a esto. ¿Otra más? ¿Esta? A ver. No, ¿no se ve el cambio en su pantalla? A ver, ¿me confirma? Ya. Estamos viendo configuración interna. Ya, listo. A ver, Luis Ángel, ¿me confirmas? ¿Esa diapositiva? Listo, entonces seguimos avanzando. Entonces estábamos aquí, ¿no? En la forma en cómo se lleva a cabo la regulación de todas estas hormonas. Entonces vamos a ver que aquí tenemos el hipotálamo. Este hipotálamo, acuérdense, va a ser el encargado, ¿no? De producir estas hormonas. Él, a través de esta hormona, la llamada hormona liberadora de gonadotrofinas, que tenemos acá, que está con estas siglas, ¿no? Este hipotálamo, a través de esta hormona liberadora de gonadotrofinas, va a estimular a que la hipófisis libere, ¿qué cosa? A que libere a la hormona FSH y a la LH. Bien, en el caso de la FSH, ¿qué es lo que va a producir? Ella va a producir a las células de Sertoli, ¿no es cierto? Y acuérdense que estas células de Sertoli, ¿qué cosa es lo que favorecen o qué cosa es lo que promueven? Van a promover la espermatogénesis. Mientras que en el caso de la LH, ¿qué cosa va a producir? Va a producir a las células de Leydig. Y estas células de Leydig, ¿qué cosa es lo que produce? Ya lo hemos mencionado, son las que van a producir, ¿qué cosa? Producen la testosterona, ¿no? Entonces hay que recordar bien esto. Entonces miren, ¿quién va a producir a estas hormonas? Va a producirlas la hipófisis, ¿no? Específicamente la adenohipófisis es la que se va a encargar de generar a la hormona FSH y a la LH. En el caso de la FSH es la que va a producir a las células de Sertoli, ¿no? Y la LH va a producir a las células de Leydig. ¿Sí? En el caso de las células de Sertoli, ya hemos visto hace un momento, son las encargadas de ¿qué? Habíamos dicho las células de Sertoli. De cuidar y nutrir a la espermatogénesis.
Claro, de alguna manera ellas favorecen o contribuyen a nutriendo y protegiendo a las espermatogonias, ¿no es cierto? Por lo tanto, favorecen la espermatogénesis, ¿no? Y en el caso de las células de Leydig, ¿qué cosa es lo que producen? La testosterona. La testosterona, ¿verdad? Que es la hormona sexual masculina, la que les va a dar a ustedes determinados cambios, determinados caracteres que ya vamos a ir mencionándolos. Bien, entonces hasta el momento estamos, bien, hemos pasado el testículo, acuérdense, es en el testículo que tiene como unidad anatómica y funcional a estos túbulos seminíferos, ¿no? Y en el interior de estos túbulos seminíferos vamos a encontrar precisamente a estas células, ¿no? Las células de Sertoli, que son las que van a nutrir, van a proteger a las espermatogonias, por lo tanto van a favorecer este proceso de espermatogénesis, y tenemos a las células de Leydig, que son las productoras de la testosterona. Precisamente acá tenemos cómo es que actúa, ¿no? Esta testosterona, qué cosa es lo que va a generar esta testosterona en ustedes, ¿no? Entonces se dice que a partir más o menos desde los 13 a los 14 años, ustedes ya empiezan, pues, ¿no? A experimentar una serie de cambios. Ingresan a esta etapa de la pubertad y van a atravesar los cambios que va a producir esta hormona. Entonces, vamos a ver uno de los primeros cambios que se va a evidenciar. De repente es el cambio de la voz, ¿no? Va a haber un engrosamiento a nivel de cuerdas, esta hormona genera un engrosamiento a nivel de las cuerdas vocales inferiores, por lo tanto en ustedes la voz se hace un tonto más grave, ¿no? Más gruesa. ¿Qué cosa más vamos a ver? Que esta hormona también va a incrementar, ¿no? Por ejemplo, la secreción de glándulas sebáceas, por lo tanto ustedes tienden a transpirar más, hay mayor cantidad de sudoración. A nivel de repente de la parte proteica empieza a haber un incremento en la síntesis de proteínas, por eso ustedes experimentan ¿qué cosa? Experimentan un incremento en lo que viene a ser el peso, el tamaño, ¿no? Empiezan a ensancharse los hombros, también hay problemas a nivel de repente de piel, ¿no es cierto? Por ahí empiezan a aparecer, no en todos, en algunos de repente, ¿no? Estos granitos, ¿no? Aparecen los problemas de acné, también van a iniciar ustedes, ¿qué cosa? La capacidad reproductora. Acuérdense que ustedes, los varones, en el caso de los varones, ¿no? Recién a partir de la pubertad empiezan ustedes, ¿no? O inician, mejor dicho, su capacidad reproductiva, ¿no? Van a empezar a la producción de sus gametos masculinos, ¿no? Entonces, todos estos cambios que estamos mencionando aparecen gracias a esta hormona llamada testosterona. ¿En qué edad más o menos? A partir de los 12, 13 años se empiezan ya a manifestar estos cambios, ¿no? Empieza a aparecer también, nos estábamos olvidando de mencionar, ¿no? El vello facial, ¿no es cierto? Aparece el bigote, la barba, ¿no? Y no solamente a nivel facial, sino también empieza a haber de repente la aparición de este vello a nivel de axilas, en la región del pubis, ¿no? En todas esas zonas. Entonces, la encargada de todo esto viene a ser esta hormona llamada testosterona. ¿Qué pasó? No avanza. Bien. Ahora, eso fue en cuanto al testículo. Ahora, vamos a las vías espermáticas, ¿no? En el caso de las vías espermáticas, vamos a ver que hay una serie, ¿no? De conductos, y como su mismo nombre lo dice, vías espermáticas, básicamente se encargan de ¿qué? Del transporte. Acuérdense que en el testículo se formaron los espermatozoides, ¿no es cierto? Porque ahí se llevó a cabo, ¿no? La espermatogénesis. Se formaron los espermatozoides en el testículo, pero no van a quedar allí. Estos espermatozoides van a salir del testículo y van a atravesar esta serie de vías que, como el nombre mismo dice, solamente son una serie de conductos que van a permitir el paso de los espermatozoides hasta su salida hacia el exterior. Ahora, vamos por acá. Entonces, una vez que ya se formaron los espermatozoides, ¿no? Se han formado al interior de estos testículos, aquí en los túbulos seminíferos, ¿qué cosa va a ocurrir? ¿Cuál es la primera estructura que va a seguir después de que sale, ¿no? De los testículos, de estos lobulillos, ¿no? De estos túbulos seminíferos. Entonces, la primera estructura de donde van a salir, o por donde van a salir, van a ser estas zonas de acá, ¿no? Que son las partes finales de estos lobulillos que son un poquito rectos y que no se distinguen muy bien, ¿no? Que son los llamados túbulos rectos, ¿no? Salen estos túbulos rectos y se van a esta red, a estas estructuras naranjas que estamos viendo acá, la llamada red de Haller, ¿no? O red de testis,
sale por esto, miren por acá también, salen por estas estructuras, ¿no? Por estos retetestis, y siguen hasta llegar a la zona de los conductos eferentes, ¿no? Salen por los conductos eferentes y van a seguir hacia este enrollado que vemos acá, ¿no? Estas estructuras tubulares enrolladas son o forman el llamado epidídimo. ¿Cuál es la función de ese epidídimo? Acuérdense, el epidídimo es el lugar donde se van a almacenar los espermatozoides, ¿sí? En el epidídimo se almacenan los espermatozoides. ¿Qué más? En ese lugar ellos van a madurar y van a adquirir movilidad, ¿no? Ese es el lugar en el que ellos se van a hacer fértiles, ¿bien? El epidídimo hay que recordarlo, ¿no? Dentro de todas las vías espermáticas hay que acordarnos de este epidídimo porque estoy diciéndoles que ese es el lugar en el que los espermatozoides van a madurar, ahí primero se almacenan, maduran, adquieren movilidad y adquieren fertilidad. Esas 4 cosas ocurren en este conducto llamado epidídimo, que es un conducto que se encuentra súper enrollado sobre sí, ¿no? Y que está en la parte superior de los testículos, ¿bien? Entonces, una vez que ya estuvieron aquí en el epidídimo, empiezan también ellos a salir, no se van a quedar totalmente todo el tiempo acá en el epidídimo, ¿no? Ellos van a salir. ¿Salen a través de quién? Salen a través del conducto deferente, ¿no? A través de este conducto deferente. Ahora, este conducto deferente hay que recordarlo porque es básicamente este conducto deferente cuando de repente hacen exámenes físicos a los varones, ¿no? En la zona testicular, este conducto deferente es palpable, ¿no es cierto? Se puede sentir al hacer el examen físico en la zona de los testículos y es el que es utilizado para la famosa vasectomía, ¿no? Cuando como lo utilizan como medio, pues, ¿no? De control de natalidad para evitar, pues, ¿no? Embarazos. Es precisamente ese conducto deferente el que va a ser de alguna manera ligado, de repente cortado, para evitar el paso de los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, la vasectomía se lleva o se realiza a nivel de este conducto deferente, que, como les digo, es la zona palpable o lo logran palpar al hacer el examen físico de los testículos. ¿Bien? Entonces hay que recordar también a este conducto deferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el lugar donde se lleva a cabo la vasectomía. Bien, por lo tanto, si le hacen una pequeña ligadura a esa zona, ¿qué cosa va a ocurrir? Ya no van a pasar los espermatozoides, por lo tanto, se disminuye la probabilidad de embarazo en la mujer, ¿no? Listo. Luego de este conducto deferente va a seguir ¿quién? Sigue el siguiente conducto que, bueno, no se nota en esta imagen y vendría a ser el conducto eyaculador, ¿no? Ese conducto eyaculador es el que va a desembocar en la uretra para su posterior salida. Entonces, como vemos, las vías espermáticas básicamente son vías de paso para los espermatozoides, ¿no? Para que finalmente estos salgan al exterior. Y de todos estos les estoy diciendo que hay que recordar básicamente 2. En el caso del epidídimo, acuérdense que ese es el lugar donde se almacenan los espermatozoides, donde van a adquirir maduración, movimiento y fertilidad, ¿no? Y en el caso del conducto deferente es importante, ¿por qué? Porque a nivel de él se lleva a cabo las famosas vasectomías. Bien, seguimos avanzando. Y llegamos a la zona del, nuevamente vamos a mencionar al pene, ¿no? Porque acuérdense que en él vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar a la uretra, ¿no? La uretra que ya les he dicho que tiene acción mixta en el caso de los varones, ¿no? Porque va a permitir la salida tanto de la orina como la salida también de los espermatozoides. Bien. Listo. Ahora ya hemos mencionado hace un momento, nos adelantamos y habíamos dicho que este órgano se encuentra en la zona de la sínfisis del pubis, por encima de las bolsas escrotales, tenía forma cilíndrica, ¿no? De manera general tenía 3 grandes zonas, la zona de la raíz, la zona del cuerpo y la zona del glande, ¿no? Y es aquí en la zona del glande donde se puede distinguir también, así como los testículos están protegidos, ¿no? Dentro de las bolsas escrotales, en el caso de ellos también van a tener una especie de repliegue de piel que lo protege. ¿Cómo se llama ese repliegue de piel en el caso del pene? Acuérdense que va a recibir el nombre de
prepucio, ¿sí? El nombre de prepucio. Entonces hay que distinguir también estos dos repliegues para no confundirlos, porque por ahí también podría generar alguna pregunta, ¿no? En su evaluación, ¿no? En el caso del testículo es el escroto, ¿no es cierto? Y en el caso del glande del pene viene a ser el prepucio, ¿sí? Hay que ir distinguiendo estas zonas, ¿no? Luego vamos a ver que también vamos a encontrar otra forma, ¿no? Las estructuras que van a formar parte de este pene. Vamos a ver que están formados por ¿quiénes? Por tres, en el caso del cuerpo, ¿no es cierto? Tiene tres divisiones, ¿no? En este caso serían dos cuerpos cavernosos que se encuentran, miren acá, los estoy señalando con el puntero, ¿no? Y un cuerpo de tipo esponjoso que se encontraría en la zona central, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, acuérdense bien eso. Bien, en cuanto a órganos internos, ya habíamos ido mencionando, teníamos en el caso de teníamos a la uretra, que ya hemos visto, hemos hablado acerca de una función mixta, ¿no? Puede permitir la salida de ¿quién? Permite la salida de la orina y permite la salida de los espermatozoides, ¿verdad? Luego, el otro órgano interno que debemos de tener, y ya lo hemos mencionado también hace un momento, ¿no? Es el epidídimo, ¿no? Nuevamente por aquí, y de repente por acá lo vamos a subrayar para que no se olviden, ¿no? Para que estén atentos al momento de la evaluación. Este es el lugar donde se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? El almacenamiento. ¿Qué más dijimos? En este lugar van a madurar. En este lugar, ¿qué cosa van a adquirir? Van a adquirir movimiento y van a hacerse más fértiles, es decir, van a estar aptos para fecundar al óvulo femenino, ¿no? Esas son funciones, o eso es lo que ocurre en esta estructura llamada epidídimo. Luego, la siguiente que les dije que también deberían de recordar es esta, ¿no? El llamado conducto deferente, ¿no es cierto? Porque es una vía de conducción. Y les dije que este es el lugar, ¿no? En donde va a ocurrir, ¿qué cosa? Ocurren las famosas vasectomías, ¿bien? Entonces, esto hay que ir recordando. En cuanto a las glándulas anexas, vamos a tener tres glándulas importantes, ¿no? Todas ellas van a contribuir a la formación de diversas secreciones que van a ayudar o van a ayudar a formar, ¿no? El semen. Acuérdense que el semen, ¿no? Es el lugar en el que vamos a encontrar a estos espermatozoides, ¿bien? Y este semen está formado por una serie de secreciones que provienen precisamente de estas tres glándulas que vamos a mencionar, ¿no? En el caso de la vesícula seminal, como vamos a ver por acá, ella va a generar una secreción, ¿no? Una secreción viscosa, un tanto amarillenta, ¿no es cierto? Que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de fructosa. Por lo tanto, si tiene fructosa, quiere decir que va a ser una gran fuente de energía, ¿para quién? Para los espermatozoides. Bien, en el caso de la vesícula seminal, ella va a generar ese tipo de sustancias, ¿sí? Sustancias ricas en fructosa, ¿no? Se dice que en el caso de la vesícula seminal, ella es la que produce la mayor cantidad de secreción que forma parte del semen. Alrededor del 60% de la secreción que produce ella va a formar parte de este semen. Bien, luego tenemos a la próstata, que es considerada, acuérdense, la glándula anexa más grande de este aparato, ¿no? Esta va a generar una secreción también de tipo lechoso, pero que solamente forma un menor porcentaje de la composición del semen. Y luego tenemos a las glándulas de Cooper, ¿no? Ellas van a generar también otro tipo de sustancia, ¿no? Una sustancia transparente, un tanto transparente, ¿no? Y que también va a formar una parte mínima de lo que vendría a ser el semen. O sea, la que mayor cantidad de secreción aporta para la formación del semen es esta, la vesícula seminal. No se olviden, ella aporta mayor cantidad de secreción para la formación del semen. Y es importante, ¿por qué? Porque ella, miren, es rica en fructosa. Por lo tanto, es la que le va a dar energía a estos espermatozoides. ¿Sí? Hay que recordar también entonces a esta vesícula seminal, ¿sí? Hay que tomar nota y disponer que ella es la que va a aportar mayor cantidad de secreciones para la formación del semen, ¿sí? Se dice que ella aporta alrededor, como les decía, ¿no? Del 60%, así que lo vamos a poner por acá, ¿no? Ella aporta el 60%, ¿no? De las secreciones para la formación del semen. Ella es la que mayor cantidad de secreciones aporta, ¿sí? Entonces hay que recordar esto. Listo. Bien, nuevamente por acá un cuadrito para ir recordando básicamente, ¿no? Las secreciones que se van a
ir formando, acuérdense, en el caso de la vesícula seminal, ¿no? Ella va a generar un líquido viscoso que es rico en fructosa, esa fructosa que le va a dar energía, ¿no? Para que los espermatozoides puedan movilizarse, pues, ¿no? A través de todas las vías espermáticas. Luego tenemos a la próstata, que también va a generar una secreción, pero en menor porcentaje, ¿no? Pero se caracteriza porque esa secreción que ella produce tiene un aspecto blanquecino, un aspecto lechoso, ¿no? Y luego vamos a ver las glándulas de Cooper, que elaboran también una sustancia tipo, como les había dicho, transparente, mucosa, ¿no? Que básicamente lo que hace es lubricar la zona de la uretra. ¿Bien? Seguimos entonces. Y bueno, nos vamos a los espermatozoides, también a ellos ya los hemos mencionado cuando hemos hablado, ¿no? En capítulos anteriores acerca de la fecundación, ¿no? Hay que recordar que tienen 3 grandes zonas, la zona de la cabeza, y habíamos dicho que es importante la cabeza, ¿por qué? Porque esta es la que va a poseer, ¿qué cosa? Tiene el material genético. ¿Qué más? Acuérdense que acá había una zona llamada los acrosomas, ¿no? Que eran importantes porque liberaban, ¿qué cosa? Liberaban enzimas, esas enzimas que al fusionarse con el óvulo generaban, ¿qué cosa? En la zona pelúcida del óvulo, que generaban, eso lo hemos estudiado ya con la parte de embriología, ¿no? Habíamos visto que ese acrosoma liberaba enzimas y hacía que la zona pelúcida del óvulo, ¿no? Cambie su estructura de tal manera que ya no permitía el ingreso de otros espermatozoides, ¿no? Entonces, miren, todo eso está en la zona de la cabeza del espermatozoide. Luego viene la región del cuello, que es básicamente una zona de unión entre la cabeza y la cola. Y finalmente la cola, que acuérdense que es la zona que le permite al espermatozoide desplazarse a gran velocidad, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la estructura del espermatozoide, ¿no? Y recordar, pues, que en cada eyaculación, que es la eliminación o la expulsión del semen, el hombre, ¿cuánto libera? Libera aproximadamente un promedio de 300 millones de espermatozoides, ¿no? Y de esos 300 millones de espermatozoides, acuérdense, solo uno es el que va a llegar a fecundar. Vamos a empezar ahora con lo que viene a ser el aparato reproductor femenino, ¿sí? Vamos a empezar con el aparato reproductor femenino. Bien, así como habíamos visto que en el aparato reproductor masculino, él se encargaba de la producción de los gametos masculinos y de la hormona masculina, en el caso del aparato reproductor femenino, este también se va a encargar de la formación del gameto femenino, que en este caso sería el óvulo y las hormonas sexuales femeninas, aquellas encargadas de darle a las mujeres, ¿no? Los caracteres secundarios, vamos a ver que son las llamadas estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces, en el caso del aparato reproductor femenino, la finalidad es esa, elaborar a los óvulos y también elaborar a las hormonas estrógeno y progesterona. Bien, ahora vamos a ir viendo cómo es que se encuentra estructurado este aparato reproductor femenino. También vamos a encontrar genitales externos que reciben el nombre de vulva y los genitales internos. Dentro de los genitales externos o vulva vamos a encontrar a la zona de los labios mayores, a la zona de los labios menores y vamos a encontrar también al clítoris y el meato urinario. Mientras que en la zona de los genitales internos vamos a encontrar a la vagina, al útero, a las trompas y a los ovarios. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la parte de los genitales externos, ¿sí? Vamos a empezar con la vulva, ¿no? Y en el caso de la vulva, miren, por en esta imagen que tenemos, que ha sido extraída también del manual, vamos a ver por acá. Entonces, vamos a encontrar varias zonas, ¿no? Primero, ¿no? Vamos a empezar con la zona del monte de Venus, que básicamente, ¿no? Es una porción de tejido adiposo que se encuentra cubierto por vellosidades, por el famoso vello púbico, ¿no? Luego viene la zona de los labios mayores, que es esta zona de acá, ¿no? Vamos a ver que los labios mayores, ¿no? Son especies de piel, ¿no es cierto? Son repliegues cutáneos que van a tener, ¿qué cosa? Van a tener también tejido adiposo, van a tener glándulas sebáceas, ¿no? Incluso van a tener vellosidades. Bien, luego de los labios mayores, ¿qué estructura siguen? Siguen los labios menores, ¿no? Los labios menores también son repliegues cutáneos, es decir, son repliegues de piel, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de ellos ya no presentan pilosidad, ¿no? A diferencia de los labios mayores, esta zona ya no va a presentar
pilosidad. ¿Sí? Y luego, bueno, vienen los orificios que estamos mencionando, que vamos a ver aquí. Tenemos el orificio urinario, ¿no? En el caso del varón, acuérdense, en el caso del varón la uretra tiene función mixta, porque es la zona donde se va a producir qué cosa, donde va a salir qué cosa, sale la orina y salen los espermatozoides. En el caso de la mujer, no. Básicamente, en el caso de la mujer, la uretra solamente va a permitir, que es el que estamos viendo acá, ¿no? El orificio urinario va a permitir la salida de la orina, ¿no? En cambio, va a tener el orificio vaginal, ¿no? Y este orificio vaginal es el que va a permitir la salida de ¿quién? Va a permitir la salida de la menstruación. Este orificio es el que se encuentra parcialmente cubierto por una membrana. Esa membrana llamada himen, ¿no es cierto? Ese himen es una membrana que cubre a esta zona y que tiene una pequeña abertura que es por donde va a salir, ¿no? La menstruación. Bien, bien, una vez que ya hemos visto a los órganos externos en el aparato reproductor femenino, vamos a los órganos internos, ¿no? Y vamos a empezar ¿con quién? Vamos a empezar con la vagina, ¿no es cierto? Entonces por acá tenemos a la vagina, ¿bien? ¿Para qué o qué funciones tiene la vagina? A ver, ¿quién? ¿No? ¿Qué función tiene? A ver. Acuérdense, en el caso de la vagina es un órgano muscular también, ¿no? Es un órgano muscular, membranoso. Se dice que mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros de longitud, ¿no? Y se caracteriza ¿por qué? Porque la vagina tiene gran capacidad de dilatación. Acuérdense que es a través de ella que va a salir, ¿quién? Va a salir el feto, ¿no es cierto? Por eso es que esta vagina se caracteriza por eso. Tiene una gran capacidad para dilatarse, ¿no? Aparte también, ¿para qué sirve? Acuérdense que es la vía de salida ¿de quién? Es la vía de salida del flujo menstrual. Entonces hay que recordar estas dos funciones en cuanto a la vagina, ¿sí? Es la salida, es el medio de salida para el feto y es la vía de salida también para el flujo menstrual, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver por aquí de repente en cuanto a composición? Vamos a ver que se caracteriza porque tiene un pH ácido, ¿no? Y la presencia de ese pH ácido en esta zona es debido a unas secreciones que producen las glándulas de Bartolín. Y eso favorece, ¿en qué? A que, pues, ¿no? De repente aquí no haya tanta contaminación, ¿no? Evita ciertas infecciones. ¿Bien? Luego vamos al siguiente órgano, ¿no? Y miren, por acá estaba la vagina y se pone en contacto ¿con quién? Se va a poner en contacto con este siguiente órgano, el llamado útero, ¿no? En el caso del útero, acuérdense, tiene 4 grandes zonas, ¿no? La zona del fondo, que es esta zona que estoy señalando aquí con el puntero, la parte superior. Luego viene la zona del cuerpo, ¿no? Acuérdense que aquí el cuerpo es la parte principal, es la que constituye gran parte de todo el útero, abarca más o menos los 2/3 de todo el útero. Luego viene la zona del istmo y finalmente, ¿qué cosa? Viene el cérvix, ¿no? Este cérvix. Ahora, ¿qué debemos recordar aquí en el caso del útero? ¿No? Esto ya lo hemos mencionado en clases anteriores, ¿no? ¿Qué cosa ocurre acá en el útero? ¿Quién recuerda qué cosa es lo que ocurre aquí? Ya lo hemos visto en el capítulo de embriología, cuando hablábamos de la fecundación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ocurría aquí en el útero? Ya, el desarrollo del embarazo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es lo primero que ocurría? Acuérdense, aquí ocurría la llamada implantación. Acuérdense que se había formado el cigoto, había pasado por mórula, por blástula, y cuando estaba en blástula, ahí en la forma de blastocisto, ¿qué hacía ese blastocisto? Se implantaba aquí en el útero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las funciones que van a ocurrir aquí? La implantación del blastocisto y el desarrollo ¿de quién? El desarrollo del feto, ¿no es cierto? Porque acuérdense que en este lugar es donde se va a implantar ese blastocisto y después va a llevarse a cabo, ¿qué cosa? Va a llevarse a cabo el desarrollo del feto. Bien, entonces hay que recordar esas funciones, ¿no? Ahora vamos a ver, esta es una vista, ¿no? De manera estructural, pero ahora histológicamente, ¿no? Vamos a ver cómo es que se encuentra este útero. Vamos a ver por acá.
Este útero histológicamente tiene tres capas en sí, pero la que nos interesa a nosotros, ahora la vamos a mencionar, miren, ¿no? Tenemos la capa más interna, que es la que estamos señalando por acá, que es el endometrio. Este endometrio nos interesa a nosotros, porque este es el que está relacionado, ¿no? Con lo que viene a ser el ciclo menstrual. Bien, el endometrio. Por el momento lo dejamos acá. Entonces tenemos acá el endometrio, que es la capa más interna. Luego, miren, viene la capa de central, que viene a ser el miometrio, que es una capa bastante amplia, ¿no es cierto? Y luego viene la parte más externa que está formando el perimetrio. Entonces, como les digo, lo que nos interesa en este momento a nosotros es esta capa interna, es este endometrio. Este endometrio, a su vez, tiene dos divisiones. Tiene el endometrio funcional y tiene el endometrio basal. Perdón, sí, basal. En el caso del basal, ese endometrio es el que se caracteriza porque es permanente aquí en el útero, el que siempre va a estar, ¿no? Mientras que el endometrio funcional, acuérdense bien este endometrio, el endometrio funcional es el que se va a desprender durante la menstruación. O sea, si es que no se lleva a cabo acá la fecundación, ¿no? Cuando no hay fecundación, ¿qué ocurre? Ese endometrio funcional es el que va a caer, ¿no? Y va a generar la menstruación, ¿sí? Entonces hay que recordar a este endometrio funcional, ¿no? Hay dos endometrios, el endometrio basal, que es el que da origen al funcional, y el funcional, que es el que se desprende durante el momento de la menstruación. Bien, hay que recordar entonces a esas dos capas del endometrio, ¿no? Por ahí puede ser pregunta del examen, ¿no? Durante la menstruación o durante el ciclo menstrual, la capa histológica del útero que se desprende es, entonces yo les puedo poner ahí al perimetrio, al miometrio, y en endometrio le pongo endometrio basal, endometrio funcional. Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Cuál es el que se desprende durante la menstruación? El funcional. El funcional, ¿no es cierto? El funcional. Entonces, eso es lo que hay que recordar aquí en cuanto a capas histológicas de nuestro útero, ¿no? El funcional es el que se va a desprender y el basal es el que se encarga, ¿no? De dar origen a ese endometrio funcional. Permite la regeneración de ese endometrio funcional, ¿no? Nuevamente por acá, ¿no? Para ir viendo, entonces, las capas que tenemos a nivel de, ¿no? Del útero y las que nos interesa en este caso a nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí la capa basal, miren que está aquí, como su mismo nombre lo dice, está en la base, ¿no es cierto? Y es la que va a dar origen ¿a quién? Da origen a la capa funcional, que es esta que vemos acá. Y es esta la que se va a desprender, como decimos, durante el ciclo menstrual. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hay que ir recordando, ¿no? La basal sirve ¿para qué? Para regenerar a la capa funcional. Y esta es la que cae, ¿no? Durante la menstruación. Si es que no hay fecundación, esa capa cae, ¿no? Luego nos vamos al siguiente órgano que nos interesa saber y viene a ser el ovario, ¿no? Recuerden, el ovario, ¿no? Son dos, acuérdense, en la estructura general, ¿no? Del aparato reproductor son dos, ¿no? Uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a ver que en el caso de ellos, por ejemplo, al igual que los testículos, son dos glándulas, ¿no? Son consideradas glándulas, ¿no? ¿Dónde se encuentran ubicados estos ovarios? Estos ovarios se encuentran ubicados en nuestra cavidad pélvica, ¿no? Vamos a ver que de manera general ellos se encuentran o tienen dos grandes zonas, ¿no? La zona cortical, que es la que estamos viendo por acá, ¿no? Y es la que va a dar origen ¿a quién? A los que estamos viendo también, que son los llamados folículos ováricos, ¿no es cierto? En sus diferentes estadios lo vemos por acá. Y tenemos la zona medular, que está básicamente formada por vasos sanguíneos, por nervios, por vasos linfáticos, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes zonas que a nosotros nos interesa en este momento recordar en los ovarios, ¿no? La zona cortical, acuérdense, que es la zona que alberga a los folículos ováricos, y la zona medular, que es la que contiene a los vasos sanguíneos, a los nervios y a los vasos linfáticos, ¿sí? Para no alborotarnos tanto, entonces en estas dos grandes zonas vamos a dividir a estos ovarios. Ahora, ¿por qué son importantes estos ovarios? Así como en el caso de los testículos, ellos son los que forman a los gametos y a las hormonas. En el caso de los ovarios, estos órganos, ¿no? Son los encargados de la producción ¿de quién? La producción de los óvulos y de la producción de las hormonas sexuales femeninas, es decir, de los estrógenos y de la progesterona. Bien, esa es la función
de ellos, ¿no? Ellos son los que son, vendrían a ser una especie de comparación, seríamos, ¿no? El testículo es al ovario, ¿no es cierto? En el caso del testículo producen al gameto y las hormonas masculinas, y el ovario es el encargado de formar al gameto y a las hormonas femeninas. ¿Bien? Entonces hay que ir tomando nota de esta manera. Entonces, por acá, como vemos, les decía yo, en la zona de la corteza, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los folículos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir por acá señalándolos, ¿no? Vamos a encontrar folículos en todos sus estadios, ¿no? Un folículo primordial, ¿no? Ese va a ir evolucionando y va a dar origen ¿a quién? A un folículo primario, ¿verdad? Y ese folículo primario va a generar ¿qué cosa? A un folículo de Graf, ¿no es cierto? A estos folículos de Graf. ¿Qué ocurre? Este folículo de Graf es el que va a liberar ¿a qué cosa? Durante el proceso de la ovulación, es el que va a liberar ¿qué cosa? Libera al gameto femenino, ¿no es cierto? Va a liberar a ese gameto femenino. ¿Qué pasa? ¿No? En el caso de que una vez que este folículo libera este óvulo, ¿no? Van a quedar restos de este folículo todavía acá. Y los restos de este folículo van a formar el famoso cuerpo lúteo, ¿no es cierto? El cuerpo lúteo o amarillo. Ahora, ¿qué ocurre con este cuerpo lúteo o amarillo? Él es el encargado de elaborar precisamente a estas hormonas que habíamos mencionado, ¿no? El cuerpo lúteo o amarillo, acuérdense, es el que va a formar a las hormonas, a la progesterona y a los estrógenos. Bien, vamos a anotarlo por aquí. Entonces, este cuerpo lúteo es el encargado de formar a los estrógenos y a la progesterona, ¿sí? Él se encarga de la formación de estas dos hormonas. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Viene a estar formado por restos, ¿de quién? Por restos del folículo de Graf, ¿no? Una vez que este folículo libera al gameto femenino, van a quedar restos de él todavía aquí, ¿no? En el ovario. Y esos restos van a formar el llamado cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y es el encargado de formar, ¿qué cosa? A estas dos hormonas, a los estrógenos y a las progesteronas. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de que no se lleve a cabo la fecundación, de que no haya fecundación, este cuerpo lúteo se va a transformar ¿en qué cosa? Se va a transformar en cuerpo blanco o albicans, ¿no? Este cuerpo blanco o albicans es el que va a caer, ¿no? Días antes, ¿no? De que se inicie la menstruación, ¿no? Pero siempre y cuando no haya fecundación, ¿sí? Si no ocurre la fecundación, este cuerpo lúteo se transforma en un cuerpo blanco o albicans, ¿no? Y es el que cae días antes de que se lleve a cabo la menstruación. Bien, por acá tenemos, miren, el cuadrito, ¿no? Este cuadrito que nos va a ayudar por acá, vamos a ir viendo. Tenemos acá el famoso ciclo ovárico, ¿no es cierto? Que es el que se encarga básicamente de la fase en la que se libera pues el ovocito 2, ¿no es cierto? Y luego tenemos acá, ¿no? El ciclo uterino o ciclo menstrual, ¿no? Entonces van de la mano, van correlacionados ambos ciclos, ¿no? Ambos duran aproximadamente 28 días. Entonces vamos a ir viendo por acá, chicos, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces miren por acá, tenemos, ¿no? En esta parte, en la parte inferior, vamos a ir viendo al endometrio, vamos a ver cómo va a sufrir cambios este endometrio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. El ciclo uterino tiene 3 grandes fases, ¿no? Tiene 3 grandes etapas. La primera es la etapa menstrual, le sigue la etapa proliferativa y viene la etapa secretora. Entonces estemos atentos porque miren, acá vamos a ver, ¿no? Cómo están relacionados ambos ciclos, miren, tanto el ciclo ovárico, el uterino, y la presencia de las hormonas, ¿no? Por acá tenemos a las hormonas esteroideas que fueron formadas por ese cuerpo lúteo, y tenemos acá las hormonas gonadotrofinas. Entonces vamos a ir viendo cómo es que van relacionándose todas ellas, ¿no? Entonces, miren, iniciamos por acá. Tenemos a la etapa menstrual. ¿En qué consiste esta etapa menstrual? ¿Cuánto tiempo dura? Entonces, en promedio se dice que la etapa menstrual dura aproximadamente de 4 a 5 días. ¿Qué cosa caracteriza a esta etapa? A esta etapa lo que la caracteriza es el desprendimiento de ese endometrio funcional que hemos mencionado hace un momento. Entonces, miren, durante la etapa menstrual va a haber desprendimiento
de esa capa funcional, así como se está viendo acá. Se dice que aproximadamente se elimina de 50 a 150 mililitros de sangre durante esos 4 días, ¿no? Se pierde esa cantidad de sangre. Entonces, miren, durante la etapa menstrual, ¿qué ocurre? Hay desprendimiento de ese endometrio funcional. ¿Qué vamos a ver también? Miren, nos vamos hacia la zona de las hormonas. ¿Qué está ocurriendo? Va a haber una caída de las hormonas esteroideas, es decir, va a haber una caída de los estrógenos y de la progesterona. ¿Qué más va a ocurrir aquí? Acuérdense, ¿por qué se lleva a cabo esto? Porque, bueno, hay que recordar o hay que tener en cuenta que aquí hay unas arterias que van a irrigar toda esta zona, ¿no? Las arterias espirales uterinas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre durante esta etapa? Esas arterias van a sufrir una especie de constricción y eso va a generar que haya caída de esta o que se desprenda, pues, ¿no? Esta capa funcional. Entonces, miren, en la fase menstrual, ¿qué cosa va a haber? Va a haber un descenso de los estrógenos y de las progesterona. Por lo tanto, va a haber un desprendimiento, ¿no? De la capa funcional del endometrio. Eso dura, como les digo, en promedio, ¿no? 4 a 5 días. Hay personas en las que eso dura incluso una semana, pero en la gran mayoría solamente dura de 4 a 5 días. Bien, luego de esta etapa del flujo menstrual, donde hubo caída de las hormonas estrógenos y progesterona, vamos a ver que se inicia la etapa proliferativa. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo en esta etapa proliferativa? Miren, ¿qué cosa está ocurriendo? Está generándose, ¿qué cosa? Se está regenerando, ¿quién? Se está regenerando el endometrio, porque miren, acá el endometrio se había desprendido, ¿no? Y acá, ¿qué ocurrió? ¿No? Empezó nuevamente, ¿no? A como que a regenerarse, empezó nuevamente esa capa a crecer, ¿no? Una proliferación de la capa endometrial, por eso se llama fase proliferativa, ¿no? ¿Qué ocurre a nivel hormonal? Miren, va a haber un incremento de qué hormona, ¿no? El azulito está representando a los estrógenos. Va a haber un incremento a nivel de estrógenos, ¿no? Va a haber un incremento a nivel de estrógenos. A ver, vamos a ver qué nos escriben a través del chat. Exacto, Luis Ángel, gracias al endometrio basal. Entonces, miren, viene la fase proliferativa y va a haber un incremento en el nivel de los estrógenos, pero a la vez, ¿qué va a ocurrir? Miren, también va a haber un incremento en ¿quiénes? Va a haber un incremento en estas hormonas, en la LH y en la FSH, ¿no? La LH alcanza un pico máximo, ¿no? Entonces, miren, eso ocurre en esta fase, en la fase proliferativa. Entonces, estamos viendo que va a haber un incremento, ¿no? Va a haber una regeneración de la capa funcional gracias a la capa basal, como mencionó su compañero a través del chat. Entonces, en la fase proliferativa hay eso, ¿no? Hay una regeneración, ¿no? De esta capa endometrial, ¿no? Luego viene, miren, la llamada, y aproximadamente esta etapa proliferativa, ¿cuánto dura? Se dice que dura aproximadamente 14 días, ¿no? 14 días dura toda esta fase proliferativa, ¿no? Y luego empieza la llamada fase secretora. ¿Qué ocurre en la fase secretora? Nos vamos a ver a nivel hormonal, ¿no? Vamos a ver que tanto los estrógenos como la progesterona empiezan a incrementarse, pero en esta ocasión la que destaca es la progesterona, ¿no? Ella incluso alcanza un nivel mucho más alto que los estrógenos, ¿no? Entonces la progesterona se incrementa y miren lo que ocurre con la LH y la FSH. Va a ocurrir un descenso de esas hormonas, ¿no es cierto? Un descenso de esas hormonas. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Se dice que en esta etapa, ¿no? Se va en general, va a formar ¿qué cosa? Se va a empezar a producir glucógeno, ¿sí? Se va a empezar a producir esa sustancia llamada glucógeno, ¿no? Acuérdense que es un tipo de azúcar, ¿no es cierto? Es una forma de almacenar energía. Se produce ese glucógeno. ¿Y ese glucógeno qué es lo que permite aquí? ¿Por qué es importante en esta etapa? ¿Por qué es importante aquí a nivel del endometrio? Porque gracias a él se va en el caso de que haya fecundación, ¿qué cosa ocurre? El blastocisto que se implanta en el útero se va a poder nutrir, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante esta etapa, la etapa secretora, porque se empieza a producir glucógeno, y el glucógeno es el que va a permitir que si es que hay implantación del blastocisto, se pueda nutrir a partir de él. Bien, entonces estas son las 3 etapas, ¿no? Que les quería mencionar. La primera, que es la etapa menstrual, que dura de 4 a 5 días, en la que se caracteriza porque hay una caída, ¿no? De la capa funcional del endometrio, ¿no? Luego viene la fase proliferativa, en donde vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Va a haber un incremento de los estrógenos y un incremento de las hormonas gonadotrofinas, ¿no? Y vamos a ver que aquí el endometrio se empieza a regenerar a partir del endometrio basal,
¿no? Y luego viene, dura 14 días, y luego viene la fase secretora, que es la etapa en la que se va a producir el glucógeno, ¿no? Y ese glucógeno va a permitir nutrir ¿a quién? A ese blastocisto que se pueda implantar acá. Entonces hay que recordar bien estas 3 grandes etapas, cuánto dura cada una y cuál es el evento importante que se lleva en cada una de ellas. Luego, ya que hemos hablado de las hormonas, ¿no? Esas hormonas que son producidas acá, entonces vamos a ver que ellas también se van a encargar de ¿qué? De una serie de cambios en el caso de las mujeres, ¿no? Tanto los estrógenos como las progesteronas van a permitir que cuando ustedes, las mujercitas, lleguen a la etapa de la pubertad, empiecen también ustedes a experimentar cambios. Así como los varones experimentaron cambios, las mujeres también. ¿Cuáles son esos cambios que pueden ocurrir? Hemos visto que en el caso, por ejemplo, de ellas, empiezan a adquirir formas mucho más femeninas, es decir, ¿no? Empieza a haber un ensanchamiento de las caderas, empiezan a crecer, ¿no? Las glándulas mamarias, hay un incremento en la altura, también va a haber esto de la, ¿no? Incremento de la sudoración, ¿no? Entonces empiezan pues por ahí también a ver los malos olores, ¿no? Y tenemos que estar empezando a usar los famosos desodorantes, ¿no? A nivel de piel hemos visto que también pueden surgir, ¿no? Los granitos y puede surgir esta enfermedad, ¿no? Llamada acné, ¿no? En el caso de ellas, ¿no? El evento importante que ocurre es la menarquía, ¿no es cierto? Que es la primera menstruación. Entonces ellas empiezan también con esta situación. No, entonces vamos a ver qué nos dicen por acá. Claro, o sea, nosotros llegamos adquirimos nuestro tamaño, se dice aproximadamente hasta los 17 años, más o menos, ¿no? Y bueno, también la altura que, tanto en los varones como en las mujeres, tiene que ver mucho con lo que viene a ser, tiene un comportamiento un tanto genético, ¿no? Depende mucho también del tamaño de nuestros padres, ¿no? Y también, pues, ¿no? La alimentación, pero básicamente también hay que tener en cuenta el tamaño de los papás para ver hasta dónde podemos crecer nosotros, ¿no? Porque si tenemos papás bajitos es bien difícil que también nosotros querramos tener, pues, ¿no? Un tamaño mucho más grande. Entonces, depende mucho también eso, ¿no? Entonces, otra de las características, miren que también me estaba olvidando mencionar, es la aparición de las vellosidades, ¿no es cierto? Claro, en la mujer no va a haber esto del bigote, no va a haber la barba, ¿no? Pero sí puede haber aparición de vellos a nivel de axilas, a nivel del pubis, ¿no? En los brazos, en las piernas, ¿no? Todo esto. Entonces, todos estos cambios son producidos ¿por quién? Por estas 2 hormonas, ¿no es cierto? Por los estrógenos y por las progesteronas, ¿no? Ellas son las encargadas incluso también de actuar, ¿no? Al momento de repente, si es que hay un bebé, entonces también se encargan de estimular a las glándulas mamarias para la producción de la leche, ¿no? Entonces, estas son las hormonas que debemos de recordar. Bien, tenemos acá un esquema general, ¿no? De lo que habíamos venido mencionando. Así hay algunas, ¿no? Es el famoso bozo, ¿no? En algunas, sí. Sí, en algunas sí hay crecimiento, en el pequeño, pero es mínimo, ¿no? A comparación de los varones, ¿no? Y recibe el nombre de bozo, pero sí hay. Bien, entonces miren, nuevamente para hacer un repaso general, ¿no? De los órganos internos, ¿no? Acuérdense, la vagina, ¿no? Es el órgano que va a permitir, tiene gran capacidad de dilatación, por lo tanto permite la salida del feto y también es una vía de conducción para lo que vendría a ser el flujo menstrual, ¿no? Luego de la vagina se continúa el útero, recuerden que es el lugar de la implantación del blastocisto, acá se lleva a cabo la implantación, y también acuérdense que es el lugar donde se va a desarrollar el bebé, donde se desarrolla el feto. Tiene 3 capas histológicas de las cuales nos interesa recordar al endometrio. ¿Por qué? Porque ese endometrio tiene 2 capas, ¿no? La capa basal y la capa funcional. Y es la funcional la que va a caer durante la menstruación. Y la basal es la que permite la regeneración de esa capa funcional. Luego, las trompas que no habíamos mencionado, ¿no? En el caso de las trompas, ¿qué evento importante ocurre aquí? Acuérdense que es a nivel de las trompas donde se lleva a cabo la fecundación. Eso también ya lo hemos mencionado, ¿no? Cuando hemos hablado acerca de embriología, ¿no? El lugar exacto donde se lleva a cabo la fecundación es en el tercio externo de las trompas de falopio. Este lugar es importante porque acá se lleva la fecundación.
Bien, y luego siguen estos dos órganos importantísimos que actúan como glándulas, ¿no? Que son los llamados ovarios. Son importantes, ¿por qué? Porque es el lugar donde se va a producir, ¿qué cosa? La formación del gameto femenino, que es el óvulo, y también se va a producir, ¿qué cosa? Las hormonas sexuales que se encargan de darle los caracteres sexuales a las mujeres, los estrógenos y las progesteronas. Bien, entonces hay que recordar entonces, ¿no? Es una especie de resumen de todo lo que hemos venido mencionando. La implantación ocurre en el útero, acuérdense, ¿sí? La implantación es en el útero y la fecundación es en las trompas, ¿no? Y esa ha sido pregunta de su examen, ¿no? No, la implantación ocurre aquí, en el fondo uterino, ¿sí? La implantación ocurre en el fondo uterino, ¿sí? Y la fecundación en el tercio externo, ¿ya? Y la fecundación en el tercio externo de la trompa. Y vamos a empezar con el desarrollo de la práctica. Bien, entonces acá nos han puesto una imagen en la que nosotros debemos de completar, ¿no? Las partes de... Entonces, miren, en la número 1, ¿qué es lo que estaría señalando? ¿En qué estructura es? A ver. A ver, Ángelo, en la número 1, ¿qué estructura nos señalaría? Muy bien, Rosa. Van completando, a ver. ¿Qué estructura es esta, Ángelo? Míralo por acá, es el aparato reproductor masculino, ¿no? ¿Qué estructura sería? Mira, es una estructura ovoidea, ¿no? ¿Qué estructura ovoidea encuentran ustedes? Es un aparato masculino, ojo, ¿ah? No es femenino, es masculino. Son los testículos, miren ahí, es un testículo, ¿sí? Ojo, es un aparato reproductor masculino el que estamos viendo, ¿sí? Es masculino. Entonces, ese sería el testículo, el número 1. A ver, vamos a ir completando junto con ustedes. Es un testículo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se colgó mi máquina? Ah, no, ahí está. El número 2, miren, esa estructura que está por encima del testículo, que se encarga de almacenar lo que produce el testículo. ¿Qué nombre recibe? A ver, el número 2, ¿qué sería? Muy bien, Rosa. Miren, ¿cómo se llama esa estructura que está por encima del testículo? A ojo, encima, y que se encarga de almacenar lo que se produce en el testículo. El epidídimo, ¿no es cierto? El epidídimo. Uy, se me colgó la computadora otra vez. El epidídimo. Luego viene el 3. Miren, el 3, ¿qué cosa vendría a ser? ¿No? También les dije que recordaran porque este es el lugar donde se lleva a cabo la vasectomía. Muy bien, Rosa. El conducto deferente, ¿no es cierto? El conducto deferente. Muy bien. Luego viene la 4. ¿Qué creen que sea la 4? La vesícula seminal. Acuérdense, la vesícula seminal es la que produce la mayor cantidad de secreción que forma parte del semen. ¿Sí? Luego viene la 5. La 5, ¿cuál sería? Es la considerada la glándula anexa más grande del aparato reproductor. Es decir, vendría a ser la próstata. La próstata. Y finalmente tenemos a la 6. ¿Qué sería la 6? Sería la uretra, ¿no es cierto? La uretra. Listo. Ahí están las estructuras. Muy bien, Rosa. Ahora nos vamos a marcar ahora sí las claves. Listo, ahí tenemos ya las estructuras. Y nos vamos a la número 1. Dice, ya. Es la zona de mayor excitación sexual en la mujer.
¿no? Acá, a ver, vamos a ver qué me ¿El están clítoris? escribiendo. El ¿El clítoris? clítoris, ¿no es cierto? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Yumei. Entonces sería el clítoris. Dice, durante el mecanismo del parto, él recibe la acción de la oxitocina. Por eso el útero se contrae con gran intensidad, ¿no? Expulsando el producto hacia el exterior. Entonces aquí nos acordamos de las capas, ¿no? Del útero, ¿no? Entonces acuérdense que la que permite eso es la capa muscular, porque esa es la que se contrae, ¿no es cierto? Tiene la propiedad de contracción. Por lo tanto aquí sería el miometrio, ¿no? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Ángelo, ¿no? El miometrio. Esa es la que va a recibir la acción de la oxitocina y la que va a permitir, pues, ¿no? O va a desencadenar las fuertes contracciones que se sufren durante el parto, durante el trabajo de parto. Luego en la 3, indique que no forma parte de la vulva, ¿no? O sea, cuál no es un órgano externo ahí en todo caso. Muy bien, Alex, muy bien, Alejandra, muy bien, Luis Ángel. Muy bien, Ángelo. A ver, no sé quién. Muy bien. Sería el útero, ¿no es cierto? El útero es un órgano interno. Listo. En la 4, ¿cómo se llama el trastorno en el que los testículos no descienden al escroto? No descienden, ojo. A ver, muy bien, Ángelo. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Yumei. Muy bien, Rosa. ¿No? Es la criptorquidia, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho. La criptorquidia es cuando no hay un descenso de los testículos, ¿sí? La menopausia, ojo, es la etapa en la que la mujer, en la que cesa, ¿no es cierto? El ciclo menstrual en la mujer, en la que ya no va a haber producción, ¿no? De gametos, ¿sí? Ojo, esa es la menopausia, no confundirla con la criptorquidia. Luego dice en la 5. En la 5 nos dice la espermatogénesis. ¿Dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Rosa. ¿No? ¿Dónde se lleva a cabo la formación de estos? Muy bien, Yumei. ¿No? ¿Dónde se lleva a cabo la espermatogénesis? Acuérdense que dijimos que esas estructuras eran consideradas las unidades anatómicas y funcionales de los testículos. Muy bien, Luis Ángel. ¿No? Los que eran consideradas las unidades anatómicas y funcionales eran los llamados túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Y ese es el lugar en donde se va a llevar a cabo la producción de los espermatozoides, ¿no? Por lo tanto, ahí se lleva a cabo la espermatogénesis. Ese es el nombre del proceso que forman los espermatozoides. En la 6, la descamación de la capa funcional del endometrio, condicionada por la disminución brusca de hormonas ováricas, se denomina, muy bien, a ver, muy bien, Yumei, Ángelo, Alejandra, es la llamada menstruación, ¿no? La descamación o también, ¿no? La caída, ¿no? Por ahí tenemos que buscar siempre el nombre, ¿no? Pero es descamación de la capa funcional, ¿no? La caída de esa capa funcional del endometrio genera la menstruación. Dice, en la vida fetal, los testículos se ubican en, ¿dónde dijimos que se encontraban? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Luis Ángel. En la vida fetal. Acuérdense que en la vida fetal, nuestros no, ¿no? En ustedes, los varones, ¿no? En los testículos se van a encontrar al interior de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Recién a la semana 28 ellos empiezan a descender y ya en la semana 32 se ubican en las bolsas escrotales. Pero antes, acuérdense, han estado en la cavidad abdominal, al interior del abdomen, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía que habían, sobre todo en niños prematuros, estos testículos no descienden, ¿no? Y se produce la criptorquidia, ¿no? Que es el no descenso de los testículos. En la 8 nos dice, la forma ovoidal que presenta el testículo se debe a la capa fibrosa externa denominada, a ver, muy bien,
Ángelo. Muy bien, Yumei. Muy bien, Mark. ¿No? Es la túnica albugini. Habíamos dicho que esa era la capa externa, ¿no? En la que le va a dar en la parte externa de los testículos, ¿no? La túnica albuginia, y es la que va a penetrar al interior y va a generar una especie de tabiques que forman a los lobulillos testiculares. Muy bien. En la 9, ¿cuál de los siguientes componentes del aparato reproductor masculino es genital externo? Muy bien, Rosa. Externo, o sea que está afuera. Muy bien, Luis Ángel. Acuérdense que el escroto es un repliegue de piel que básicamente protege y aloja a los testículos. El órgano en sí es el testículo, ¿sí? Entonces, el que estaría fuera, el que sería un genital externo sería el testículo, ¿sí? El testículo. Y en la 10 nos dice, dentro de las funciones del aparato reproductor masculino se observa ¿qué cosa se lleva a cabo en el aparato reproductor masculino? Todo, ¿no es cierto, Ángelo? Todo. Muy bien también, Yumei. Muy bien, Rosa. A ver, ¿quién más participó por acá? Ya, Ángelo, Yumei, listo. Listo, entonces sería todo, ¿no? Se realiza la espermatogénesis, se da la síntesis de andrógenos, es decir, de las hormonas, permite la cópula e interviene en la fecundación, ¿no? Serían todas las acciones que ocurren, ¿no? O funciones del aparato reproductor masculino. Listo. Bien, entonces vamos a tomar nota de quienes han participado. Listo. A ver. Rosa también. A ver quién se me pasó por acá. Yumei, Mark. Vamos a anotar por acá. Listo. Listo. Santiago también. Listo. Ya tomé nota de todos los que han participado. Bien, chicos. Entonces creo que con esto ya estamos terminando el capítulo del día de hoy. Queda para ustedes la tarea domiciliaria. No se olviden de enviarme la tarea al correo, por favor. Nos estamos viendo ya la siguiente semana. Cuídense, chicos. Chau, Miss. Chao, chicos.